El pacto del mítico Doctor Fausto con Mefistófeles se ha convertido en un arquetipo de la perversión moral a la que conduce la ambición, gracias a la impregnación que la versión de Goethe, más que la de Marlowe, fijó en la cultura occidental. El Doctor Fausto existió en el siglo XV y se supone que se dedicaba a la alquimia, la adivinación y otras mañas proscritas por la fe, aunque es más fácil suponer que quizá era simplemente un médico con curiosidad científica al que la superchería de los lugareños convirtió en todo lo demás. El mito mefistofélico, en todo caso, se fijó mucho después, a finales del siglo XVI, en un libro anónimo que da cuenta de la vida del doctor, o más bien de lo que los chismosos paisanos decían de él, que el diablo mismo le había proporcionado bienestar, éxito, poder y sabiduría a cambio de su alma. Casi es una ironía que fuese precisamente su monumental adaptación de Fausto, la última película que Friedrich Murnau firmó en su país antes de irse a Estados Unidos, si consideramos que 7 años después Alemania firmaría su propio pacto fáustico con el nazismo, poder a cambio de la perdición moral. Fausto es el arquetipo de cómo el ansia de poder corrompe a los hombres y también de un lugar común, muy pesimista, casi cínico, que señala que solo desprendiéndonos de cualquier escrúpulo moral, de cualquier atisbo de bondad, podemos dar satisfacción a nuestras ambiciones. Versiones más o menos libres de este asunto las encontramos en cuentos, leyendas, novelas, tebeos y películas, desde La Sirenita, que renuncia a su voz por un par de piernas, hasta el clásico de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, en cualquiera de la veintena de adaptaciones cinematográficas que ha conocido, pasando por héroes del cómic como Spawn, Ghost Rider o Constantine, entre otras infinitas referencias. Sin embargo, al caso que nos ocupa nos interesa más la relación entre los personajes, entre Mefistófeles y el Doctor Fausto, porque el acuerdo es conquistar lo absoluto, convertir al diablo en siervo de tus intereses en vida para entregarte a él tras la muerte. Pero hay una curiosa variable de este mito, recogida por Jordi Bayó y Xavier Pérez en el magistral tratado La semilla inmortal, en el que aluden a El sirviente, película de Joseph Losey escrita por el premio Nobel de Literatura Harold Pinter. James Fox da vida a Tony, un aristócrata decadente y aburrido que acaba perdiendo la voluntad a manos de su servicial mayordomo, Hugo Barrett, espeluznante encarnación de Dirk Bogarde. La variación reseñada por Bayó y Pérez es que Tony, ahito de posición social y abundancia, de poder al cabo, vende su alma sin obtener o disfrutar recompensa alguna. Es su postración decadentista la que entrega el control de su vida al diabólico sirviente, alienándose en un juego sadomasoquista del que podemos extraer alegorías macbetianas, sexuales o políticas. En realidad no es distinto este trato que el que establecen Theoden, rey de Rohan, y Grima, lengua de serpiente, en Las dos torres, segunda parte del Señor de los Anillos. Esta parábola es muy veterana y ha sido usada en un sentido aristocrático, casi podríamos decir que clasista, para proteger o salvaguardar a los reyes de las decisiones de sus validos. De ahí la mala fama de Godoy o de Rasputín, o de sus amantes, como Lady Macbeth, a los que se ha atribuido a unos y a otras toda suerte de malevolencias y el control de la voluntad de quienes se supone que eran sus amos. Y hoy se usa para cizañar a los gobernantes contra sus asesores. Theoden se deshizo de Grima con la ayuda de Gandalf, y no son pocos los que en el PSOE se sienten como el mago blanco tras la crisis de gobierno de julio pasado. No hay duda de que Donald Trump es una creación política de Steve Bannon, como Isabel Díaz Ayuso lo es de Miguel Ángel Rodríguez. La duda, por tanto, no es si el famoso Marr acabará como el célebre asesor del presidente estadounidense buscando empleo, sino cuándo. Salvo que, como en Fausto, su reino no sea de este mundo, en cuyo caso Mefistófeles acabará cobrando la factura.